Bueno, estamos en el capítulo 9 y habíamos comentado hasta el versículo 25. Eso nos había hablado de la conversión de San Pablo, ¿se acuerdan, no? Y cómo después de su conversión pues estuvo predicando que Jesús es el Mesías, y las consecuencias fueron pues que en Damasco le quisieron matar. Tuvo que fue lo último que vimos, ¿no? Como lo tuvieron que descolgar por una ventana, porque por la puerta no podía salir, porque lo tenía controlado para matarlo si quería salir. Bien, leamos los versículos 26 al 30. Llegado a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente y en nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. O sea, nos encontramos pues que San Pablo lógicamente llega a Jerusalén y la reacción parece bastante razonable, ¿no? Pensemos que entonces no existía, por supuesto, internet, pero tampoco la radio ni el periódico. Es decir, la noticia de la conversión de San Pablo pues no debió haber llegado suficientemente bien como para que los apóstoles en Jerusalén se fiaran. Pero además él mismo nos cuenta en la carta a los Gálatas, podemos buscar el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, versículos 17 al 19. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Vale, o sea, si nos fijamos según ese texto, después de su conversión, podía dar la impresión, por lo que leemos en los Hechos, que después de su conversión en Damasco, pues estuvo predicando y fue cuando quisieron matarle. Pero si nos fijamos por lo que él mismo nos cuenta en esta carta, después de su conversión no fue enseguida a Jerusalén, sino que nos habla de que se fue a Arabia. Y es después de 3 años que él va a Jerusalén. Por lo tanto, pensemos que quizás nos podíamos preguntar, ¿y para qué se fue a Arabia? Y entre una cosa y otra, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Arabia, pasan 3 años. Pues yo creo que podemos deducirlo bastante claramente. Fijémonos que el choque, digamos, psicológico, espiritual y mental que tuvo que tener San Pablo con el encuentro con Jesús, camino de Damasco, tuvo que ser fenomenal. Entonces, tenía muchas ideas, muchas experiencias religiosas, muchos conocimientos y vivencias religiosas que sintonizar. Tenía que interiorizar toda una serie de verdades que el Señor de alguna manera les hace entender con ese encuentro. Porque fijaos que en esa carta a los Gálatas él dice que, digamos, no fue a Jerusalén para conocer la religión cristiana, no fue a Jerusalén para conocer el mensaje cristiano, sino que fue, pues para, en algún otro sitio lo dice, para tener la conciencia de que no hablaba por su cuenta, sino que estaba de acuerdo con lo que enseñaba la Iglesia, es decir, con lo que enseñaba el Papa. Por lo tanto, podemos pensar que fueron 3 años de silencio, de oración, de reflexión, que les ayudó a interiorizar y a asimilar en su conjunto y de una manera, digamos, integrada, todo esto nuevo que Jesucristo les reveló en su encuentro. Y solo después de ese tiempo es cuando tuvo lugar esto que nos dice de que quieren descolgarle
O sea, que quieren matarla y se tiene que escapar descolgándose y se va a Jerusalén. Pero según los hechos, si nos fijamos, de entrada, en principio los apóstoles no se fiaban que fuera. Por consiguiente, no los aceptaban en el grupo de los cristianos. Y es lógico, después de aquella ferocidad de Pablo, cómo pensar que ha dado esa vuelta. Y no sé si se han fijado quién es quien le introduce en la comunidad cristiana. Se trata de Bernabé. Ya se nos había hablado antes de Bernabé, si se acuerdan, como un hombre especialmente generoso, piadoso, movido por el Espíritu Santo. Entonces, lo más seguro es que Bernabé ya conociera a San Pablo antes. Recordemos que Bernabé es de Chipre, era de Chipre, y Saulo era de Tarso. Y entre Chipre y Tarso había una bastante comunicación. Entonces es muy posible que ya fueran amigos. Y por lo tanto Bernabé sí que se da cuenta de que Saulo habla sinceramente. Y por consiguiente, en el momento que Bernabé lleva a San Pablo a los apóstoles, por decirlo así, esto ya le acepta. Y dice que estaba con ellos, yendo y viniendo dentro de Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor. Y da la impresión, si se han fijado en el versículo 29, como que él quiere continuar lo que había dejado a medio hacer San Esteban, porque empieza a discutir con los helenistas, que eran los que discutieron con Esteban y que acabaron matándole. ¿Y cuál es la conclusión a que llegan estos helenistas? Pues hacer lo mismo que hicieron con Esteban. Quieren igualmente acabar con él. Y aquí se nos dice que entonces, enterados los apóstoles, enterados los cristianos, pues se llevan a Saulo a Cesarea, que era el puerto más importante, se puede decir, de Israel, y desde allí, posiblemente en barco, se lo llevan hasta Tarso. Y allí queda Pablo en Tarso. Pero ustedes se imaginan a Pablo, después de esa conversión, quietecito allí en Tarso, en su casa. No. Es muy posible que fuera en este momento en que él se lleva a Tarso, cuando predica en otras zonas. Por ejemplo, fijémonos en la carta también a los Gálatas, en el capítulo 1, los versículos 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Por lo tanto, según este texto que él mismo dice, San Pablo estuvo predicando por Siria y Cilicia. Él era de Cilicia, cuya capital era Tarso, ¿no? Y seguramente fue en esta ocasión. Pasa un tiempo, no sabemos cuántos, pero seguramente 4 o 5 años, hasta que, como veremos más adelante, Bernabé va a buscarle y se van a predicar a Antioquía de Siria. O sea, fijémonos cómo actúa la providencia, cómo se va valiendo de unos y otros para llevar las cosas hacia su desarrollo. Pero nos dice también en el capítulo 22, saben que tenemos 3 relatos de la conversión de San Pablo. En el capítulo 22 de los Hechos, fíjense la experiencia que tiene Pablo antes de marcharse de Jerusalén hacia Tarso. En el capítulo 22, como digo, los versículos 17 al 21. Regresé a Jerusalén y mientras oraba en el templo caí en éxtasis, y lo vi que me decía: «Date prisa y sal inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí». Yo respondí: «Señor, ellos saben que yo andaba por la sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también me encontraba presente, aprobándolo y guardando los vestidos de los que lo mataban». Pero él me dijo: «Ponte en camino, porque yo te voy a enviar lejos, a los gentiles». La primera idea de San Pablo
como digo, había dicho antes, era continuar el trabajo que dejó Esteban. Y con lógica tenía que pensar, ellos, los de Jerusalén, son testigos de mi fanatismo en el judaísmo. Por lo tanto, si yo ahora anuncio a Cristo con fuerza, es más fácil que crean, ¿verdad? Con lógica, porque cómo ha pasado de una cosa a otra. Pero los caminos de Dios son otros. ¿Y qué le dice? Que no, que Él le ha llamado para otra cosa. Y que por lo tanto que se vaya. Porque le ha llamado de un modo especial para llevar el Evangelio a los paganos, a los gentiles. Y efectivamente, pues, Pablo sale de Jerusalén y se va a Tarso. Y allí lo tenemos hasta que, como dije antes, llegue Bernabé a buscarle para predicar en Antioquía de Siria. Y a continuación, en el libro de los Hechos, se nos va a hablar de la predicación de San Pedro. Si se han fijado, San Lucas nos habla bastante de la predicación de San Pedro. Los primeros capítulos prácticamente es la predicación de San Pedro. Recordemos los milagros que hacía, etcétera, etcétera. Y unos cuantos discursos que se nos ha hablado de él. Pues aquí nuevamente vuelve a aparecer en escena, digamos, San Pedro. Versículo 31. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Bueno, fijémonos aquí un paréntesis en el que después de la persecución hay un tiempo de paz tras la conversión de Saulo y después que Saulo también se va y por lo tanto ya no es motivo de persecución. Y se cosecha el fruto de los testimonios de los mártires. Es decir, saben que hay esta frase que dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pues aquí lo vemos. Entonces hay un periodo de paz. Y es curioso porque en la Iglesia periódicamente ocurre así. Hay momentos de prueba, momentos de persecución, momentos de dificultades. Y tras esos momentos de dificultades viene un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz. Pero en todo momento, tanto en medio de la persecución, para poder dar testimonio como en tiempo de paz, fijémonos la presencia del Espíritu Santo. Y se nos habla que la Iglesia iba creciendo, pero crecía no solamente en número, sino también en intensidad cristiana, por decirlo así, en vida interior, en vida de autenticidad cristiana. Se dice que andaban en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo. En la medida que se es fiel al Espíritu Santo, se puede experimentar el consuelo del Espíritu Santo, la paz interior. Y como digo, ahora se nos hablará de San Pedro, versículo 32 al 35. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. O sea que si nos fijamos, aquí tenemos, podríamos decir, al primer papa de viaje apostólico. Va recorriendo las distintas comunidades que ya se habían formado fuera de Jerusalén. Y sin duda alguna iba al mismo tiempo fortaleciéndolas en la misión del Papa, fortalecerles en la fe, ¿no? Y nos encontramos con que de esta manera San Pedro llega a Lida. Y allí encuentra pues a este paralítico, Eneas, que no es creyente, lógicamente, que está en la camilla y que, fijaos que Eneas no le pide nada a San Pedro, la iniciativa parte de él. Pero observen lo que dice San Pedro: Eneas, Jesús te sana. Es Jesús el que te sana. Fijémonos la conciencia clara que tienen de que Jesús está vivo y está con ellos. Jesús les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo tanto es Jesús el que te sana.
Pero yo no sé si se han fijado que aquí hay, en el versículo 32, nos dice que San Pedro iba por todas las partes y que fue también a los santos que moraban en Lida. ¿Qué quiere decir? Los santos que moraban en Lida. ¿Algunas personas especiales? Exacto. O sea, fijémonos que en lenguaje, en la Sagrada Escritura, santos son los cristianos. Hay cartas de San Pablo en las que habla: os saludan los santos, saludad a los santos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues que el que no es santo no es un buen cristiano, ¿no? Es decir, es importante que nos demos cuenta que el ser santo es una exigencia del bautismo. El no ser santo, un bautizado, no es normal. No debiera ser normal. ¿Y por qué? Pues porque precisamente recordemos que el bautismo nos, como dice San Pedro, nos hace participantes de la naturaleza divina, que es el santo. En el momento que perdemos la gracia santificante, perdemos, con un pecado grave, perdemos la participación de la naturaleza divina, perdemos la santidad. Pero eso no debió de ser lo normal. El cristiano, lo normal es que valore lo que significa ser hijos de Dios, lo que significa la gracia santificante. Y por consiguiente, tenga un especial interés, una especial atención a ir creciendo en gracia, ir creciendo en santidad. Pues los primeros cristianos se ve por las cartas que de eso tenían conciencia. Porque en la carta a los Efesios recordemos que nos dice San Pablo que Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y en la carta a los Hebreos se nos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, iba visitando de visita pastoral a los santos, es decir, a los creyentes, a los cristianos. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando ve a este paralítico, repito, San Pedro lo mira y le dice claramente: es Jesús el que te sana. Y al punto este hombre se pone de pie. Lógicamente, ¿cuál es la reacción entre personas sinceras que no tienen prejuicios? Porque cuando se tienen prejuicios, de nada sirven los milagros. ¿Cuántos milagros hizo Jesús delante de los fariseos? Y le dice: moriréis en vuestros pecados porque no creéis. Pues allí, en el momento que se realiza ese milagro, se nos dicen que creyeron muchos habitantes, aquí dice todos los habitantes de Lida y del Sarón. Sarón, de hecho, no es una ciudad, sino que es una región, la gran llanura de Sarón, que es una llanura muy fértil. Por consiguiente, quiere decir que muchos de toda aquella zona se convirtieron. Evidentemente, San Pedro pues quedaría unos días con ellos para acabar de formar a fondo y organizar aquellas comunidades. Porque fijémonos que las comunidades se van formando poco a poco, a medida que va creciendo. Pero claro, lo veremos sobre todo en San Pablo, hay que poner al frente sacerdotes y organizar la iglesia. Por lo tanto, los apóstoles iban haciendo esta misión. Pero observen que hasta ahora el Evangelio no se ha predicado sino solo a los judíos. De momento no hay ningún pagano que al que se le haya predicado el Evangelio. Pero continuemos en la visita pastoral de San Pedro. El versículo hemos leído hasta el 36. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Fijémonos que estamos en una serie de ciudades costeras. Entonces estaba en Lida y a unos 20 kilómetros estaba Jope o Jaffa.
que es, actualmente está unido a Tel Aviv. Vale, pues estaba en Lida y es en Jaffa o Jope donde tiene lugar este hecho. Aquí se nos presenta a una mujer, Tabita, que es una auténtica cristiana. Fijémonos que se nos dice que era rica en buenas obras y en limosnas. Posiblemente era una mujer más o menos acomodada, pero que sabía compartir esto que tenía, y por lo tanto ayudaba a los pobres. Pero ocurre algo imprevisto que, lógicamente, además de la pena de una cristiana, digamos, que está trabajando bien en la iglesia, que están haciendo, que muera, ya es una pena, pero es que además todos los pobres que se veían favorecidos, pues lo sienten doblemente. Y fijémonos la fe de aquellas primeras comunidades cristianas. ¿Qué hacen? Digamos, la lavan y la colocan en una habitación, digámoslo así, ¿no? Pero enseguida mandan a Lida a buscar a San Pedro. Y le dicen con un ruego: no tardes en venir a nosotros. Hay una distancia de unos 20 kilómetros. Luego pasan, por lo menos, pensemos que no había coches entonces, ¿no? Andando, y si tenían medios económicos quizá usarían un caballo, pero los caballos no los tenían todo el mundo. Continuemos, versículo 39. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. O sea, tenemos pues que Pedro, fijémonos la docilidad de Pedro. Pedro enseguida se pone en camino y se va a Jope. Y allí se encuentra con las viudas, es decir, todos los pobres. Recordemos que en la Biblia la viuda y el huérfano es sinónimo de extrema pobreza. Entonces le muestran pues todas las cosas que Tabita le había hecho mientras estaba viva, y por lo tanto podemos imaginarnos la pena, la tristeza que tenían estas personas, ¿no? Y se ve que San Pedro se compadece de ellas. Claro, podríamos pensar, ¿y para qué le llamaron? ¿Para qué llaman a San Pedro? Pues seguramente esperaban o que la resucitara, o al menos que los consolara a todos ellos, ¿no? Porque la comunidad pues estaba pues muy triste con la muerte de esta persona. Hemos leído el 39, vale, desde el 40 al 43. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció bastantes días en Jaffa en casa de un tal Simón curtidor. ¿No les llama la atención la distinta actitud de Pedro cuando se trataba de darle la salud a Eneas y ahora, a la hora de hacer este otro milagro de resucitar a esta mujer, a Tabita? Fijémonos que se nos dice que Pedro les hizo salir a todos y, puesto de rodillas, ora. En el caso de Eneas, no. ¿Esto qué demuestra? Fijémonos que esto nos prueba que Pedro era consciente de que no era él el que hacía los milagros. Y en este caso, pues seguramente le ha cogido de improviso y no sabe si realmente Cristo lo quiere resucitar o no. Y por consiguiente, ¿qué tiene que hacer? Pues orar. Es lo que, de hecho, debiéramos hacer nosotros cada vez que tengamos una situación de que no sabemos qué hacer. Pues oremos y pidamos luz al Señor. Y posiblemente no solamente pedía luz, sino también le pediría que la resucitara. Tenemos un gesto semejante en el Antiguo Testamento, si se acuerdan. Bien, el hecho es que Pedro, una vez que ha orado, se levanta y le dice: Tabita,
levántate. Y la palabra de Pedro, como la de Jesús, es eficaz. ¿Por qué? Porque es Jesús el que habla a través de Pedro. Es decir, volvemos a repetir, es Jesús el que le da la salud, el que le da la vida. Y de hecho vemos que pues, esta mujer se incorpora y es Pedro el que le da la mano, y podemos imaginarnos la alegría de todas aquellas mujeres que nuevamente se encuentran que su bienhechora vive. Pero aquí tenemos un detalle que, conociendo a San Pedro y conociendo las costumbres judías, es importante caer en la cuenta. Se han fijado en el versículo 43, que dice que Pedro permaneció bastantes días en Jope. ¿Pero dónde? En casa de Simón el curtidor. El curtidor es un hombre que por su profesión está en contacto con pieles de animales muertos. Pero para el israelita eso era repugnante, porque entrar en contacto con pieles, pues en general con cadáveres, contraían impurezas y entonces no podían participar del culto. Y aquí tenemos que Pedro ya va perdiendo estos detalles que un judío fiel nunca lo habría hecho, entrar en casa de un hombre, de un curtidor. Y aquí nuevamente tenemos que Pedro pues se queda bastantes días. O sea, lo importante que es formar a fondo a las personas. No con una simple barniz, recibo los sacramentos y ya está. No hay gente que dice, no, yo ya me he bautizado, he hecho la primera comunión, me he confirmado, ya está todo hecho. No, hay que formarse a fondo, hay que conocer cada vez mejor a Jesús, cada vez mejor el Evangelio. Es lo que veíamos los primeros cristianos, recuerden que eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, y en la oración, y en la comunión, y en la Eucaristía. Con el capítulo 10 tenemos un paso importantísimo en el avance del Evangelio. Se tratará de la conversión, de la predicación del Evangelio al primer pagano. Porque, como digo, hasta ahora todos los miembros de la Iglesia son judíos conversos, judíos que han creído en Cristo. Pero recuerden que entre el judaísmo y el resto, si hay el paganismo, había una división radical. El judío no podía entrar en casa de un pagano, ni aceptar en su casa a un pagano, porque contraía impurezas. Y había prosélitos, es decir, había paganos convertidos al judaísmo y tenían que pasar por la circuncisión como medio para pertenecer a la comunidad judía. Pues ahora recordemos que Jesús le había dicho a los apóstoles que llevaran el Evangelio por todo el mundo. Entonces, llevar el Evangelio por todo el mundo quiere decir llevarlo también a los paganos. Los apóstoles sabían que tenían que llevar el Evangelio por todo el mundo. Pero, ¿en qué condiciones había que predicarle a los paganos? Pues en este capítulo 10 se nos aclara este punto. Leamos el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su casa. Daba muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Hemos leído hasta el 2 inclusive. O sea, aquí no se nos sitúa en Cesarea. Recordemos que hemos dicho ya antes que Cesarea era un puerto muy importante y allí era, en el momento que estaban los judíos, allí, digamos los romanos, perdón, había digamos un buen número de soldados, es donde residía el procurador romano y tenía pues una buena corte de fuerzas auxiliares. Entonces, en el año 44 se componía de 5 cortes y cada corte tenía 6 centurias.
siendo auxiliares incluso tenía 1000. Por lo tanto, al frente de cada centuria había un centurión. Lo vemos, ¿no? Entonces, este Cornelio es el centurión de una de las centurias de esta cohorte llamada Itálica, ¿no? Si nos podemos situar. Por lo tanto, fijémonos que se trata de un pagano, es un romano. Pero sin embargo es un romano que es piadoso, es un romano que está abierto y que, veremos, es un hombre que simpatiza con la religión judía, pero no se ha hecho judío, porque no está circuncidado, como veremos en el capítulo 11, se nos hablará. Pero sí es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de Dios, pero además él y con toda su casa, lo cual indica que era un hombre que al mismo tiempo ayudaba a los demás a avanzar también en esa actitud de piedad, ¿no? Era un catequista, podríamos decir, de su familia. Y además, otra característica de este hombre es que hacía muchas limosnas y oraba a Dios continuamente. Entonces, nos encontramos con una persona que sinceramente busca a Dios, que ora. Veremos que incluso que ora, digamos, en las horas que oficialmente eran las horas de oración para los judíos, y seguramente en otros momentos también, pero en aquellas horas sí, porque enseguida lo veremos. Y además era un hombre que hacía muchas limosnas. Y recordemos que esto evidentemente prepara el alma para poder recibir la gracia. Esto como que atrae de un modo especial la gracia de Dios. Y por lo tanto, lo normal, el medio normal que Dios tiene habitualmente para llevar a la fe a una persona es otra persona. Es decir, la Iglesia es el medio habitual como llega la fe a los demás. Cuando hablo de la Iglesia me refiero a todos los que formamos la Iglesia. Pero en este caso veremos que, claro, a este centurión difícilmente un cristiano le hablaría de Jesucristo, porque era pagano. Y precisamente porque había esa dificultad, veremos que es Pedro el responsable, el que tiene las llaves de la Iglesia. Recordemos que Cristo le dio las llaves. El primero que tiene que abrir la puerta a los paganos. Luego habrá otros que predicarán a los paganos, pero el primero será Pedro, como veremos. Pues continuemos, los versículos 3 y 4. Hacia la hora de nona, vio claramente en visión un ángel de Dios que fue a su encuentro y le dijo: Cornelio. Él se quedó mirando lleno de miedo y dijo: ¿Qué hay, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial a la presencia de Dios. Fijémonos que el ángel, Cornelio está orando, se nos dice, en la hora nona. La hora nona, las 3 de la tarde, era la hora en la que en el templo de Jerusalén se ofrecía el sacrificio de la tarde, sacrificio vespertino. Y él ora a esa hora, lo cual nos indica que hay simpatía con la religión judía, aunque no es judío, no se ha circuncidado todavía, pero hay esa simpatía. Se ha dejado llevar a conocer al Dios único. No olvidemos que los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses, eran paganos. En cambio, sin dejar de ser pagano, porque aún no ha habido una conversión, pero ya se ve que ora a Dios, al Dios verdadero, digamos, al Dios único. Y debe conocer ya de alguna manera la Sagrada Escritura, y participaba del culto, al menos de una manera espiritual, porque claro, él no habría podido ir al templo, además que está en Cesarea y no está en Jerusalén. Pero si leemos un texto de Tobías, creo que nos ayudará a entender esto. Fijémonos en Tobías capítulo 4, los versículos 7 al 12. Da limosna de cuanto posees, no seas tacaño. No apartes tu rostro ante el pobre, y Dios no lo apartará de ti. Da limosna en la medida que puedas. Si tienes poco, no te avergüences de dar poco. Así acumularás un tesoro para el día de la necesidad. La limosna preserva de la muerte y libra de caer en las tinieblas. Dar limosna es una ofrenda agradable para cuantos la hacen delante del Altísimo. Fijémonos cómo recomienda Tobías a su hijo qué debe hacer. Y entre otras cosas,
esta frase que es realmente importantísima, ¿eh? No apartes tu rostro de ningún pobre y Dios no lo apartará de ti. Si tienes mucho, pues da mucho. Pero si tienes poco, pues de ese poco también da. Porque de esta manera cubre los pecados. Es decir, fijémonos que por lo tanto la limosna hace que Dios, por decirlo de una manera humana, no aparte los ojos de nosotros, nos mire, se contempla, le agrada. Incluso en el libro de los Proverbios está inmediatamente después de los Salmos, fíjense en el capítulo 21, versículo 13. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Son textos que no debiéramos olvidarles, ¿no? Porque son muy fuertes. Si nosotros cerramos los oídos al clamor del pobre, a aquel que tiene una necesidad, pues tampoco Dios me escuchará cuando yo le llame, cuando yo le pida ayuda. Es aquello que dijo en el Evangelio: la medida que usaréis con los demás, Dios la usará con vosotros. Pues este era un hombre generoso, un hombre que daba limosnas. Por eso le dice el ángel, se le aparece el ángel y le dice que ha escuchado, que el Señor ha escuchado sus oraciones y sus limosnas. Y por esto Dios emplea un medio totalmente extraordinario, le manda un ángel. No le manda una persona humana, le manda un ángel que él contempla mientras está haciendo oración. ¿Y qué mensaje le trae el ángel? Fijémonos los versículos 5 y 6. Volvemos a Hechos 10, versículos 5 y 6. Ahora manda a alguien a Jaffa y haz venir a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón curtidor, que tiene su casa a orillas del mar. O sea, fijémonos cuántos detalles le da el ángel a Cornelio. Que vaya, le da la dirección exacta, el nombre, Pedro, el lugar donde está, y que lo mande a llamar. Que está hospedado en casa de Simón el curtidor, y este le dirá lo que tiene que hacer. Es decir, fijémonos que eso no es normal, no es habitual que Dios nos hable a través de un ángel. Pero en este caso concreto es que ningún cristiano le habría hablado. Necesitaba una indicación especial de Dios para que los apóstoles y los cristianos, los judíos convertidos al cristianismo, le llevaran el evangelio a los paganos. Porque si no, y eso lo veremos en el capítulo 11, lo lógico que ellos pensaban que había que hacer era que primero se haga judío y luego será cristiano. Pero el concepto de que ante Dios, tras la obra redentora de Jesucristo, somos iguales y lo que nos salva es la fe en Jesucristo, eso les costará entenderlo. Esto lo iremos viendo a medida que avancemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, pues veamos qué hace Cornelio, versículos 7 y 8. Tan pronto como se marchó el ángel que le había hablado, llamó a 2 siervos y a un soldado piadoso de los que estaban a su servicio. Les contó todo y los mandó a Jaffa. Fijémonos la diligencia, la prontitud. Entre Jaffa y Cesarea, pues habían unos 40 kilómetros, 40-45 kilómetros. Pero, ¿con qué prontitud? Apenas desaparece el ángel, Cornelio, fijemos que ¿qué personas busca para que vayan qué persona escoge para que vayan en busca de Pedro? Se nos dice que escoge a 2 de sus domésticos, se los había dicho que toda su familia, toda su casa tenía un sentido amplio, no solamente eran los miembros de la familia, sino también los criados, etcétera, ¿no? Porque todos ellos eran piadosos. Por lo tanto, se nos dice que escoge 2 domésticos de su casa, pero además un soldado y que se dice precisamente que era un hombre piadoso. Es decir, para esta misión busca gente creyente, gente piadosa, gente que busca a Dios. Y los envía, dándoles el encargo, ¿no?, de que les cuenta lo que le ha ocurrido y por lo tanto les envía a Jope para que vayan a buscar a Pedro, tal como le ha dicho el ángel.
Y ahora es interesante cómo Dios prepara a Pedro, que era, como digo, el que tiene las llaves, el que tenía que abrir la puerta, es el responsable, es el primer papa. Pues versículos 9 al 10. Al día siguiente, mientras estos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza hacia la hora de sexta para orar. Sintió hambre y quería tomar algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Contemplando el cielo abierto y una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado a la tierra, sostenido por los 4 extremos. O sea, fijemos cómo Dios va preparando a Pedro y cómo Dios busca los centros de interés, por decirlo así, porque si nosotros no estamos interesados por una cosa, fácilmente nos resbala. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Pedro tiene hambre. Mientras prepara la comida, ha subido al terrado, diríamoslo así, a la terraza, y está orando. Y es en la oración cuando Dios se le va a comunicar. Pero fijémonos cómo al comunicársele Dios, repito, sintoniza con ese estado en el que se encuentra, que tiene hambre, que tiene apetito. Entonces se nos dice en el versículo 11 que hemos leído, que vio, tiene como un éxtasis, y ve cómo el cielo se abre y hay como un gran mantel que se descuelga del cielo, sujeto por las 4 puntas, y dentro había, seguimos leyendo desde el versículo 12, del 12 al 16. Estaba lleno de toda especie de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo, y una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro replicó: «De ningún modo, Señor, pues nunca comí cosa profana e impura». Y de nuevo, por segunda vez, le dice una voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano». Esto sucedió hasta 3 veces, y luego el receptáculo fue subido al cielo. O sea, fijémonos qué visión tan extraña que tuvo que pensar San Pedro. Aquel mantel que baja, sujeto por las 4 puntas, y dentro pues hay toda clase de animales. Recuerden que para los judíos distinguían entre animales puros y animales impuros, y ellos, los judíos creyentes, pues no comían animales impuros, estaba prohibido. Por ejemplo, un animal impuro es el cerdo. Entonces, cuando oye una voz, porque allí hay toda clase de animales, puros e impuros, y es esa voz que le dice: Pedro, mata y come, tiene hambre, Pedro, mata y come. Y la reacción típica de San Pedro: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Me dices que coma algo que está prohibido, yo de ninguna manera. Y la respuesta de Dios: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Lógicamente eso tuvo que desconcertar a San Pedro. ¿Y qué quería decirle Dios con esto? Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Lógicamente, una vez que esto se repite, además se repite 3 veces. Y después de esto se retira, se va este mantel. Veamos pues la reacción de Pedro, del 17 al 20. Estaba todavía Pedro dándole vueltas al significado de la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y a voces preguntaban si Simón, llamado Pedro, se alojaba allí. Entonces dijo el Espíritu a Pedro, que seguía perplejo con la visión: «Mira, 3 hombres te están buscando, levántate, baja y ponte en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado». Hagámonos la composición del lugar. ¿Qué entiende Pedro de aquella visión? Pues aquí lo tenemos dudoso, no entiende. ¿Qué le querrá decir Dios con que lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro? ¿Y eso qué querrá decirle Dios? Y fíjenos que en ese momento precisamente es cuando llegan los hombres que ha enviado Cornelio. Y hablan a gritos, preguntan. No había interfono. Y por lo tanto preguntan si es allí donde vive Pedro. Y el Espíritu Santo le acaba de aclarar: baja, que te buscan, y recíbelos porque los he enviado yo. Por lo tanto, fijémonos cómo
poco a poco Pedro irá entendiendo lo que le ha querido decir Dios. Esas personas que vienen son paganas. Y el Espíritu Santo le dice que los reciba y que vaya con ellos, que los ha enviado Él. Sería la reacción, yo nunca he ido, ¿me explico? Pero él va entendiendo lo que le ha querido decir, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y por consiguiente veremos que Pedro efectivamente hará caso de lo que el Espíritu le hace entender y va a recibir a estos hombres. Versículos 21 al 23. Bajando Pedro al encuentro de los hombres, les dijo: Aquí estoy, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es el motivo de vuestra venida? Ellos le dijeron: El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, acreditado además por el testimonio de todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo la orden de hacerte ir a su casa y de escuchar tus palabras. Él los invitó a entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y marchó con ellos, haciéndose acompañar por algunos de los hermanos de Jafa. O sea, fijémonos el cambio de Pedro. Ha pasado, pues pensemos que la manera de contar de los judíos, han pasado 4 días, pero 4 días que significa la tarde del día que salieron, un día de camino y otro día de vuelta, es decir, de hecho son 2 días completos y 2 porciones de día, digámoslo así. San Pedro, por consiguiente, ha entendido que él no puede llamar impuros a estos hombres, que los debe recibir. Y por consiguiente no tiene ningún reparo en recibirlos en la casa y al día siguiente partir con ellos. Pero fijémonos que no va solo, junto con él va un grupo de cristianos de Jope.